tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Vamos a retomar nuestras críticas cinéfilas, vamos a dejar un poquito de lado las secciones para comentaros una de las películas que yo os había propuesto en algunas de las encuestas que hice hará poco, anteriormente, hará unas pocas semanas. La última encuesta, que es para los 4000 suscriptores, está ganando claramente La Naranja Mecánica, otra de las grandes películas de Stanley Kubrick, pero fijándonos en las encuestas que hice anteriormente, os acordaréis que también una de ellas era precisamente una película de espionaje y de submarinos, a la que yo tengo también muy especial cariño porque he disfrutado muchas veces, además bastantes veces, tanto en televisión como en formato doméstico, en VHS, que la tuve grabada. No era una de las favoritas de mi padre, a mi padre le gustaban más o menos los musicales, las películas más novelitas rosas de aquellos tiempos, a cual también a mí me gusta, y a mi madre le gustaban más las películas policíacas, las de guerra y las de espionaje. Y precisamente esta película yo considero que es un pequeño clásico, la película que os voy a comentar esta tarde es un pequeño clásico de las películas de espionaje de los años 60 y de los años 70. Como os acordaréis, históricamente hablando, los años 60, mejor dicho, finales de los 50, durante toda la década de los 60 y también principios de los 70, fue la época de la Guerra Fría. Es decir, esa carrera que mantuvieron tanto los estadounidenses como los rusos, pues por ejemplo para llegar los primeros a la Luna, por obtener información debido pues a todos los regímenes comunistas que estaba habiendo por el mundo, la guerra de Vietnam, es decir, todo eso creó un gran caldo de cultivo entre lo que es el capitalismo y lo que es el comunismo. El capitalismo representado esencialmente por Estados Unidos y el comunismo representado por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy en día Rusia. Y todo eso, todo lo que provocó todo aquello, la Guerra Fría, etcétera, que estuvimos a punto de una tercera guerra mundial, debido a ello fue, no lo sé, es una suposición, asesinado John Fitzgerald Kennedy. El cine Hollywood no estaba pues ausente ante todo esto. Y también se aprovechó de todo este, ya os digo, de todo este caldo de cultivo de la Guerra Fría entre los estadounidenses y los soviéticos. Y también creó una nueva serie de, por así decirlo, de subgénero de espías, de la lucha que hubo entre los norteamericanos y evidentemente entre los rusos, lo que hoy en día se conoce ya como Rusia. Cuando cayó el muro de Berlín en el 89, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pues desapareció y entonces ya lo que era la Unión Soviética o la mayor parte de la Unión Soviética fue Rusia y una serie de estados que fueran Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, y que todos ellos formaron parte de ese gran telón de acero que cayó, como os digo, en el año 89, si mal no recuerdo. Yo os digo que Hollywood no estuvo al margen de todo ello, y durante los años 60 desarrolló un nuevo tipo de subgénero de espionaje. El más conocido hasta el momento por todos nosotros, debido a todo ello, fue evidentemente la creación de películas del ciclo del agente 007 de James Bond, el agente con licencia para matar, con la película 007 contra el Doctor No, estrenada en 1962, que era claramente una película de espías. Lo que ocurre es que, digamos que las películas de James Bond fueron, digamos, degenerando un poco entre lo que era el espionaje y la acción a películas más de acción, suspense y aventuras. Pero también hubo otras productoras, además de la de Cubby Broccoli, la inglesa, como la Metro-Goldwyn-Mayer, evidentemente, que también pues se unieron, digamos, a este carro de películas de espionaje. Pero como la Metro-Goldwyn-Mayer era una productora de gran espectáculo, proporcionó a sus productos, a sus películas, además de la trama de espionaje, un gran espectáculo audiovisual. Y ese es precisamente el más claro ejemplo de la película que yo os quiero comentar esta tarde, que es Estación Polar Zebra, un clásico del cine de espionaje de los años 60, más exactamente del año 1968, protagonizado, aquí los tenéis en la portada, por Rock Hudson, Patrick McGoohan, Jim Brown y Ernest Borgnine. Estación Polar Zebra, además, estaba dirigida por uno de los grandes directores clásicos de un Hollywood que además, ya os digo que ya no existe, pero que este director tocó todos y cada uno de los géneros cinematográficos, algunos con mayor o menor fortuna, pero prácticamente todos, que es John Sturges. A John Sturges le debemos, por ejemplo, títulos tan míticos como Duelo de Titanes, que era el duelo de Nello Corral,
aquella película protagonizada por Kirk Douglas y por Burt Lancaster, del duelo en el OK Corral, la versión posterior a Pasión de los Fuertes, de los años 50. Tenemos también Los Siete Magníficos, aquel western no tan magnífico, se puede decir que es un clásico, pero yo no lo considero una obra maestra, ni muchísimo menos, es un buen film, pero tampoco digamos que es un gran clásico. Está basado, como todos sabéis, en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, una película exponencialmente superior. El último tren de Gang Hill. La verdad es que todo lo que es la filmografía de John Sturges está liderada por grandes clásicos del cine, algunos de ellos obras maestras, pero digamos que no era tampoco uno de los directores más importantes de su periodo. En 1955, John Sturges, si mal no recuerdo, ganó el Oscar al mejor director por una película que yo sí que considero una obra maestra, que es Conspiración de Silencio, protagonizada por Spencer Tracy, una película que os comentaré sin duda. Esa sí que es, podría decirse, una de las mejores, si no la mejor película de John Sturges. Uno de los últimos films que realizó precisamente dentro de su grandísima y dilatada carrera fue precisamente Estación Polar Zebra, tocando, ya os digo, el género de espías, el de espionaje. Argumentalmente, Estación Polar Zebra lo que nos cuenta es la historia de un submarino nuclear capitaneado por Rock Hudson, al que le componen una misión de ir, sus superiores le dan una misión que tiene que ir a una estación polar llamada Zebra, en el Polo Norte, porque tiene que ver qué es lo que ha ocurrido con una serie de científicos, porque es una estación meteorológica, en el que ha habido una explosión, un incendio, una serie de acontecimientos que no están excesivamente claros. Y que luego, a lo largo de la película, se irá dando cuenta precisamente de lo que buscan, precisamente, es una especie como de celuloide de film, en donde hay fotografiadas una serie de bases militares estadounidenses y las coordenadas de cada una de ellas, y además una información que ha sido, digamos, cogida por los rusos, por la Unión Soviética. Dentro de lo que es el submarino nuclear irán dos personajes importantes dentro de la película, que son Patrick McGoohan y Ernest Borgnine, dos personajes un tanto misteriosos y sospechosos que son rusos, son soviéticos. Uno de ellos es evidentemente un espía, ya lo sabe el capitán Flanagan, interpretado por Rock Hudson, pero que se niega a decirle cuál es su auténtica misión. Pero Rock Hudson, ante lo que es sus superiores, él tiene la orden de llevar allí el submarino nuclear, llevarlo a la Estación Polar Zebra y averiguar qué es lo que realmente está ocurriendo en todo esto. La película dura exactamente 2 horas y media, creo que son pues 154-155 minutos aproximadamente, y es un claro ejemplo de lo que la Metro-Goldwyn-Mayer podía realizar dentro ya no de este género, sino lo que había sido su producción hasta la fecha. Es decir, grandiosidad visual, estupenda planificación, un elenco de actores muy lujoso y una parte artística y técnica realmente de primerísima categoría. La película, Estación Polar Zebra, además está filmada en Super Panavision, es decir, en el formato Cinerama de 70 milímetros. Para los que no estéis, digamos, un poco familiarizados con el formato del Cinerama, era un formato en el cual se estrenó, creo que os hablé ya un poquito de ello, cuando estuvimos comentando 2001, Odisea del Espacio, y es que el formato pues es una pantalla que abarca los 180 grados de visión que tenemos las personas con nuestros ojos, y que son en realidad tres cámaras proyectando. La versión que se ha hecho en formato doméstico, la verdad es que tiene formato CinemaScope, está en 220, es decir, es un bastante estrecho, pero no abarca todo el formato Cinerama que realmente la película merecería. La verdad es que ver estas películas en formato Cinerama debería haber sido en los años 60 todo un espectáculo. Películas como 2001 Odisea del Espacio, como La Conquista del Oeste también, debería ser impresionante. Y además, en lo que se refiere a espectacularidad visual, como era la Metro-Goldwyn-Mayer, una productora muy lujosa, no escatimó en medios a la hora de proporcionarnos toda una experiencia audiovisual cuando fue estrenada precisamente en los cines. Dentro de lo que es, ya os digo, hablando un poquito de más el argumento, la película mezcla muy sabiamente acción, suspense, misterio, momentos también de cine catastrofista y momentos sobre todo también tiroteos, disparos, explosiones, caídas en grietas, todo ello narrado de una manera muy lineal, porque hay que decirlo que Estación Polar Zebra no es una de las películas de espionaje argumentalmente más complejas que se han filmado, pero sí que es una película que se sigue con mucho agrado. Es decir,
No es la típica película de espionaje en donde tengamos que estar averiguando cada 2 por 3 el contenido que dicen los protagonistas, porque muchos de ellos pueden hablar en clave o entre ellos, porque no sabes quién es el bueno, quién es el malo, sino que Estación Polar Zebra tiene una narrativa muy clara y muy concisa, muy esquemática, pero a veces muy limpia, en el que se puede saber, puede ser hasta cierto punto predecible, quién puede ser los buenos y quién puede ser los malos, ya que en esta película nada es lo que parece. La película tiene momentos realmente extraordinarios que son, por ejemplo, para mí los mejores, todos en los que Rock Hudson pues está interpretando con mano de hierro su papel en lo que se refiere al Capitán Flanagan, es decir, cómo dirige todo lo que es el submarino nuclear. Todas las secuencias, por ejemplo, que van filmándose además con unos estupendos efectos especiales para la época, muy buenos, de lo que es el barco submarino por debajo del hielo, cuando va llegando al Polo Norte, tienen además una ambientación audiovisual de primerísima categoría. Todas esas secuencias, evidentemente realizadas con maquetas, en estudio, tienen una verosimilitud realmente asombrosa, y parece que estamos viendo un auténtico submarino nuclear que está pasando como de una parte a otra de lo que es el océano Ártico y las capas de hielo que están pasando por encima de nosotros. Todas estas secuencias, además, en la planificación muy sabiamente se van intercalando con secuencias, además, que tienen en un plano sostenido todo lo que es, digamos, el habitáculo donde está el capitán con todos sus subordinados a sus órdenes para ir manejando todo lo que es el submarino. Es decir, el manejo del periscopio, los radares, de las brújulas, es decir, todo lo que es la parafernalia. Disculpadme mi ignorancia, no entiendo de parafernalia de submarinos. Me imagino que puede ser todo esto, lo que son los sonar, los radares, todo. Todo además en esas secuencias que John Sturges mantiene el pulso narrativo con una gran cantidad de suspense, porque en esta película John Sturges realiza un muy bien controlado el uso de los silencios. Es decir, por ejemplo, hay una secuencia donde el submarino está atravesando por una zona donde hay grandes capas de icebergs por la parte de lo que es abajo, de la superficie del mar, y el submarino en su trayecto tiene que ir entre ellas precisamente sorteándolos. Entonces, en ese momento no hay banda sonora, no hay diálogo, solo se oye la voz del Capitán Flanagan de Rock Hudson diciendo: tantos sagrados a babor, a estribor, tenemos que seguir esta ruta, mantenga el ritmo. Realmente esas secuencias de suspense para mí son prácticamente lo mejor de la película. Además que todo esto está evidentemente iluminado, fotografiado, con el estilo y con el lujo como lo hacía la Metro-Goldwyn-Mayer. Es decir, todo lo que son los camarotes del submarino están filmados a través de travelings. Es decir, no vemos prácticamente en 360 grados lo que son las estancias de los submarinos, sino que una cámara va filmando en traveling y a veces en panorámica, pero en la mayor parte de las tomas en traveling, todo lo que son el recorrido de los personajes dentro del submarino. La cámara de los torpedos, la cocina, los comedores, la sala de máquinas, la sala de lo que es es que no sé cómo técnicamente se llama, donde está el corazón del submarino nuclear. Es decir, toda la energía que lo va impulsando. Todo eso está filmado además en decorados meticulosamente y rigurosamente calculados. No está nada dejado al azar ni nada dejado al detalle. La iluminación en esta película también tiene un componente realmente espléndido, sobre todo dentro de lo que es, el interior de los submarinos. Sobre todo, por ejemplo, hay unas secuencias donde el responsable del radar o del sonar está con los cascos, los auriculares puestos y le está diciendo a Rock Hudson, al Capitán Flanagan, cómo tiene que ir precisamente el submarino sorteando todos los momentos, los icebergs, para llegar a la Estación Polar Zebra. Para mí esos son los mejores momentos. Dentro del apartado interpretativo, Estación Polar Zebra yo creo que también es una película que brilla por motivos propios. A Rock Hudson, pues ya le conocemos, yo os he hablado de él anteriormente, de que era uno de los grandes galanes del cine de los años 50, finales de los años 50 y de toda la década de los 60. Douglas Sirk, el director de melodramas, como por ejemplo Obsesión o Solo el cielo lo sabe, aquellos melodramas donde se veía esa fútil, digamos, felicidad y soterrada tristeza que tenían los barrios altos de los barrios de las clases altas de Norteamérica, que vimos en muchas películas, como ya os digo, Obsesión, Imitación a la vida.
Digamos que la fama que tiene Rock Hudson se lo debe precisamente al director Douglas Sirk. Solo el cielo lo sabe, por ejemplo, Escrito sobre el viento, todas ellas protagonizadas por Rock Hudson. Rock Hudson además tuvo, pasados ya los años 50, otro momento de gloria, pero ya no solo en lo que se refiere a los dramas, sino también a las comedias. En los años 60 porque protagonizó una serie de títulos con Doris Day, la cantante Doris Day, y con el actor secundario Tony Randall, aquellas películas de guerra de sexos como son Confidencias a medianoche, No me mandes flores, de ese estilo de películas que además lanzaron la vena cómica de Rock Hudson hasta límites insospechados. Es decir, Rock Hudson fue un actor que, como ya os comenté un poquito de él cuando estuvimos hablando de Gigante, que también la tenéis aquí comentada en el canal, que además ganó una de las encuestas que hice, fue un actor bastante completo en ese sentido, pero nunca fue la gran estrella digamos, no la gran estrella, sino el gran actor que Hollywood hubiese querido, ya que su físico, excesivamente guapo y atractivo, le encasilló prácticamente como galán. No era, por ejemplo, pudiera haber sido el mismo caso el de Cary Grant, que tenía también un gran físico, pero también hizo más películas de suspense, comedias, pero claro, la calidad interpretativa que tenía Cary Grant estaba a años luz de la de Rock Hudson. Pero Rock Hudson, digamos que su momento cumbre fueron los 50, finales de los 50 y durante toda la década de los 60. Y también hizo pinitos dentro del cine de espionaje como en Estación Polar Zebra. También tenemos a Patrick McGoohan, como ese espía misterioso que le dice a Rock Hudson en el principio de la película que no puede revelar el motivo de su misión en el film. Patrick McGoohan, digamos que ha sido más un actor secundario, no una estrella de cine. Un actor secundario que le hemos visto en multitud de películas de cine y de televisión. Aquí tengo yo en el canal una película comentada, que es El Expreso de Chicago, realizada en el año 76, de Arthur Miller, con Gene Wilder y con Richard Pryor, que hace precisamente de malo. Y acordaos también que es el rey de Inglaterra en la película de Mel Gibson en Braveheart. Es decir, siempre haciendo un poco papeles de malvado, ya que su físico, a lo mejor un tanto duro, con unas facciones tan misteriosas como los personajes que hacían, le encasillaron más en ese estilo de películas. Y en el tercer puesto tenemos ya a Ernest Borgnine. Ernest Borgnine para mí ha sido uno de los actores más simpáticos y encantadores que ha tenido Hollywood, pues prácticamente a lo largo de su historia. Ha tenido muy pocas películas de protagonista, ganó el Oscar en 1955 por una película que se llama Marty, que es una película de un personaje que vive con sus padres, con su familia, y que es muy cortado, muy tímido, y que poco a poco las circunstancias de la vida le van haciendo superarse a sí mismo. Pero Ernest Borgnine le ha ocurrido también algo parecido a lo que a Patrick McGoohan. Su físico especial le ha encasillado casi siempre en papeles secundarios. Acordaos, por ejemplo, del Taxista de 1997, Rescate en Nueva York, aquella película de John Carpenter, en el que también tenía un papel, pues no digamos demasiado desarrollado. Pero Ernest Borgnine siempre, digamos, a su físico gracioso, bonachón, pues siempre ha hecho papeles realmente muy simpáticos. Pero en esta película no es tan simpático como parece. Y también el papel de malvado le va como anillo al dedo. Y finalmente tenemos a Jim Brown, que tiene muy poquitas líneas en esta película, que Jim Brown destacó posteriormente en papeles ya en los años 70, en esta película era muy joven, en aquel movimiento cinematográfico llamado la Blaxploitation, que eran películas protagonizadas cuyos todo el elenco de actores eran actores afroamericanos, y que aquí hace precisamente de un capitán de marines de un pelotón del ejército que va precisamente dentro del submarino nuclear por lo que pueda ocurrir en la Estación Polar Zebra. El nivel interpretativo de todos los actores, de los 4, se puede decir que es bastante notable, pero destaca por sí solo Rock Hudson. Es el auténtico protagonista del film, y su rictus serio, digamos un poco taciturno, y con una mirada como que todo el rato está como sospechando de todo el mundo, pues le hacía pues perfecto para el papel y está realmente fantástico. Todas las secuencias que tiene comandando todo lo que es el submarino nuclear son realmente portentosas. Y ya no solo eso, al final de la película, cuando tiene que enfrentarse también a un pelotón, una especie como de escuadrón de soviéticos que vienen a buscar eso que están buscando, ese film que están buscando dentro de la Estación Polar Zebra, mantiene un duelo interpretativo con un actor, no me acuerdo, es completamente desconocido, que hace de general ruso, de coronel ruso, realmente notable. Y además
se le ve que domina su papel porque aguanta muy bien los primeros planos. Y Rock Hudson no era un actor que precisamente los primeros planos se le dieran excesivamente bien en lo que interpretación se refiere, no por físico, sino por interpretación, ya que siempre en sus comedias siempre ha estado como muy activo y dentro de los dramas ha estado a veces como excesivamente serio. Pero desde finales de los años 50 hasta los años 60-68, que es esta película, aquí Rock Hudson ya tenía 10 años más que precisamente las películas que hizo con Douglas Sirk, su calidad interpretativa iba en aumento. Y aquí ya Rock Hudson, con su rictus serio y autoritario, ya da muestras de saber llevar sobre sus hombros el peso de una superproducción de esta categoría. En la parte técnica de Estación Polar Zebra os diré que ya os digo que las tomas de lo que es el submarino nuclear, en lo que son los efectos visuales, son realmente impresionantes. Todo lo que es la llegada de los personajes a la Estación Polar Zebra, todo realizado en una nave, es decir, en un decorado inmenso y gigantesco, tiene la verdad un grado de verosimilitud fantástico. Está muy bien, extraordinariamente bien recreado. Aunque por momentos yo podría decir que es poco creíble, ya que se supone que están en el Polo Norte con decenas de grados bajo cero, muchos de ellos están con el abrigo nada más y un poco despechugados, sin llevar bufanda, ni gafas, ni todo eso. Solo al principio cuando llegan a la estación polar. Pero ya prácticamente al final de la película, pues ya parece pues, que ya se han despechugado un poco, ya van como más por andar por casa. Pero evidentemente también no iban a tener a estos actores que eran auténticas estrellas tapados el físico completamente. O sea, la gente quería ir al cine pues a ver a las estrellas de Hollywood y sobre todo a Rock Hudson, que es el que protagoniza la película, evidentemente. Como todas las grandes superproducciones de la Metro-Goldwyn-Mayer de aquella época, y además rodada en Cinerama como esta, Estación Polar Zebra tiene lo que es la obertura. La obertura, que es al principio de la película cuando se expone un fragmento de la banda sonora, que es muy, no reiterativa, pero es muy épica, para remarcar el tono épico de la película, porque yo repito, estamos ante un film de la Metro-Goldwyn-Mayer. Luego lo que es la película propiamente dicha, pero tiene el intermedio o entreacto. Es decir, a aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, lo que es el metraje se interrumpe y está el entreacto, que es ese intermedio que había en las grandes superproducciones de la Metro-Goldwyn-Mayer y del resto de productoras de Hollywood en los años 50 y los años 60, pues para que la gente pues, pudiera salir del cine, pudiera pues ir un poco al baño, pudiera tomarse algo, y entonces el entreacto, cuando se ponía entreacto en la pantalla, la gente podía salir de su butaca, pero al sonar de nuevo la música de la película, la gente sabía que tenía que volver a su butaca, porque de nuevo la proyección del film iba a continuar constantemente, así hasta el final de la película. Hoy eso pues ya pues ha caído ya no en desuso, es que ya no se hace el entreacto. Yo me acuerdo cuando una de las numerosas veces que yo fui a ver la tercera parte del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que es 1 hora, la película dura 200 minutos, a la 1 hora y 40, hora 3/4, yo me acuerdo que se cortó la transmisión de la película, la retransmisión de la película, y la gente pues salió del cine, pudimos tomar algo, pero yo en las demás veces que había visto la película El Retorno del Rey en el cine precisamente, no lo había visto, no había hecho ese intermedio, así nos habíamos tragado la película a las 3 horas 20 de una tacada. Pero yo agradecí ese momento porque después de 1 hora 3/4 de film, pues puedes tomarte algo, puedes ir al baño, y prepararte un poco para la segunda parte de la película. Pero vamos, yo estoy hablando del año 2003, o sea, hace 17 años. Hoy ya, vamos, ni por asomo se hace esto. Es decir, hoy en día directamente la película, dure lo que dure, te ponen todo el metraje seguido, y si tienes ganas de ir al baño y te pierdes parte del metraje, pues lo siento mucho, pero ha sido así. Pero en aquella época, digamos que se veía el cine más como una aventura, como algo novedoso, y que había que saborear y paladear mucho mejor. Entonces, si una película muy larga, se hacía un intermedio para que la gente pues, pudiera tomarse algo, ir al baño, un refresco, lo que fuera, y luego tranquilamente volver a ver la segunda parte de la película. Pero claro, las películas de antes pues se ponían durante meses, incluso años, en los cines. Hoy en día, pues, ¿qué película dura años o meses en cine? O mucho 2-3 meses puede durar una película. Las de la Guerra de las Galaxias pueden durar más tiempo por tener más recaudación. Pero
por ponerla más veces y por recaudar más dinero no se realiza un intermedio. En aquella época era completamente distinto, estoy hablando del año 68. La Metro-Goldwyn-Mayer hacía intermedios en todas sus películas y Estación Polar Cebra precisamente no es una de esas excepciones. Tenemos un entreacto, ya os digo, hacia la hora y cuarto, hora y 20, y luego ya prácticamente hasta las 2 horas y media al cierre de la película. Para mí, Estación Polar Cebra es una de las películas de espionaje definitivas de la Metro-Goldwyn-Mayer. Es una de las mejores películas de submarinos que hay, aunque no toda la película está ambientada dentro del submarino. Desde el entreacto hasta la parte final ya se desarrolla casi toda en la superficie, todo lo que es la exploración de la estación polar, que cuando llegan los protagonistas y están buscando aquel objeto, que ya os he comentado al principio del vídeo, pues ya el decorado cambia de ser del interior del submarino al exterior. Pero para mí la parte que más me gusta es sin duda la primera parte, la primera hora y media. Todo lo que se desarrolla en el interior del submarino, con esos sonidos tan característicos de los sonar, de los radares, del periscopio que sube, que baja, del capitán dando órdenes, de esas como intrigas palaciegas, esas intrigas que hay entre personajes para intentar dilucidar quién es quién está espiando a quién, para mí componen lo mejor de la película. La primera parte es claramente más espionaje. La segunda parte, ya pasado el entreacto, es más una película de acción, más una película de buenos y malos, de disparos y de secuencias de acción. Yo precisamente de las dos partes prefiero la primera, pero todo ello engloba, a mi modo de ver, una película bastante redonda que casualmente y para mi sorpresa no está excesivamente valorada por la crítica. Es una película bastante infravalorada, la tienen prácticamente la crítica y la historia del cine la tiene arrumbada como una película más, pero si te das cuenta y eres bastante minucioso en lo que es la elaboración o observador en cómo está filmada la película, los travelings, la elegancia que Jon Sturges pone en la dirección de actores, el cuidado de lo que son los diálogos en no proporcionar más información a los espectadores de la que es necesaria para no descubrir evidentemente todo el pastel al final de la película, el descubrimiento de todo lo que son las tramas, tanto principal como secundaria de la película, se va desarrollando de un modo muy escalonado, es decir, no todo de golpe y porrazo, muy escalonado, proporcionando al espectador la necesaria información para que vaya dilucidando todo lo que es el objeto principal de lo que es la trama, hace de Estación Polar Cebra para mí una de las películas de espionaje definitivas de los años 60 de Hollywood y de la historia del cine en general. Es una película más que notable. Yo no llegaría a darle el calificativo de obra maestra, porque yo creo que tiene algunas cosas que se podían pulir, al menos ya no técnicamente, sino a lo mejor un poco en lo que se refiere a tono y a puesta en escena en el último trecho de la película, pero es una película que tiene una planificación magnífica, tiene un guión muy bien elaborado, unas interpretaciones muy contundentes y muy contenidas, y un elenco de actores que para la época es prácticamente inigualable. Para mí Estación Polar Cebra es un clásico del cine de espionaje. Precisamente aquí en la portada tenéis, no sé si se verá, aquí, un submarino estadounidense y aquí al otro lado un avión ruso. Y aquí como una especie de bola del mundo, aquí alrededor, como intentando entrechocar. Es decir, es una carrera contra el tiempo esta película, entre los estadounidenses y los soviéticos, precisamente por encontrar un objeto, un elemento, que han escondido precisamente en una estación meteorológica que no tiene nada que ver con que sea una estación militar. Pero vamos, de todas las demás cosas os recomiendo que le echéis un vistazo. Estación Polar Cebra es sin duda un clásico del espionaje y un clásico del cine de los años 60. Espero que le echéis un vistazo, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanilla y que me pongáis aquí todos los comentarios que queráis referentes pues a este magnífico título. Que la disfrutéis. Hasta mañana.